Bien, entonces vamos a dar por inicio. ¿Qué es el gluten? Sería la primera pregunta que debemos ir dilucidando. Pues en realidad el gluten es un conjunto de proteínas, las cuales a algunas personas les hacen daño, a otras no. Más o menos a un 15% de la población. Depende qué nosotros consideremos como un daño significativo, porque hay personas que pueden desencadenar enfermedades muy severas, incluso del índole cerebral, pero también alergias en la piel. En las mujeres también puede ser problemas en la fertilidad, abortos a repetición. Entonces, en algunas personas puede tener consecuencias muy severas, en otras consecuencias no tan severas, pero de todos modos molestosas, como puede ser diarrea, estreñimiento, gases, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en algunas personas puede resultar nociva. ¿Por qué? Porque el cuerpo genera una respuesta ante la misma, en aquellas personas que tienen una sensibilidad al gluten. ¿Sí? ¿En dónde encontramos el gluten? Es también una pregunta clave que debemos hacernos. Está en muchos cereales que podemos consumir, realmente en muchos sitios podemos conseguir, por ejemplo, en el trigo, a partir del cual están hechos la mayoría de panes. Salvo que pidamos panes específicamente sin gluten, la gran mayoría de ellos van a estar hechos de trigo o también de centeno. También en la cebada, por ejemplo, a partir de la cebada se genera la cerveza. Entonces una persona que dice, mi dieta es gluten free, pero toma cerveza, tal vez la persona desconoce que en la cerveza también encontraríamos el gluten. ¿Sí? Y en el centeno, a partir del cual también se hace una gran variedad de panes hoy en día. Entonces son algunos de los alimentos principales en los cuales podemos encontrar el gluten. Pero también está presente en otros cereales, como es el camut, el espelta, farro, tricale, entre otros menos comunes. Sin embargo, el trigo, la cebada y el centeno son los más comunes en los cuales podemos nosotros encontrar el gluten. Trigo, cebada, centeno, principalmente. Lamentablemente, la gran mayoría de postres, de pastelería, de panes, bollería, que podemos nosotros encontrar, contienen gluten. La pizza. Y en realidad, si uno come una pizza sin gluten, un pan de yuca sin gluten, sabe similar, pero la textura no es la misma, porque el gluten le da la elasticidad, le hace a las harinas tener una textura esponjosa. Entonces, si consumimos pizza sin gluten, vamos a ver que está como una galleta crocante. Si consumimos un pan de yuca, de todas maneras no va a ser así esponjoso como es lo normal. Entonces, ponemos en una balanza. Si realmente tenemos sensibilidad al gluten, tendremos que hacer ciertos sacrificios. Si no los tenemos, pues ya debemos nosotros tomar una decisión según la respuesta de nuestro propio cuerpo. ¿Sí? Algunos alimentos sin gluten, la avena, el arroz, el maíz, mijo, quinoa y amaranto. Muchas veces encontramos, de hecho aquí tenemos un arroz que dice gluten free, avena que dice gluten free. ¿Pero por qué motivo? ¿Será por motivos de marketing? Porque de todos modos nos dice, bueno, es verdad que el arroz no tiene gluten, pero porque el arroz en sí no debería contener gluten. No necesariamente, hay lo que se llama la contaminación cruzada. Realmente en la industria alimenticia, si nosotros queremos garantizar que un alimento es gluten free, quiere decir que todos los utensilios, toda la maquinaria que se utilizó para procesar los alimentos debe ser exclusivamente para alimentos sin gluten. En una molienda donde yo mezclo artículos con gluten con artículos sin gluten, aquellos que no tienen gluten de todos modos van a estar contaminados por el gluten. En la gran mayoría de las personas no va a generar ninguna respuesta negativa, pero si es que alguien es altamente sensible al gluten, o sea, alguien tiene enfermedad celíaca, sí le puede definitivamente tener consecuencias graves para su salud. De aquí lo importante de la certificación, si se puede, internacional, de que un producto que yo hago está realmente libre de gluten y de contaminación cruzada, a partir de moléculas de gluten que puede estar en el entorno industrial. ¿Sí? Si una persona realmente tiene enfermedad celíaca, o sea, si una persona tiene una altísima sensibilidad al gluten, ¿cómo lo diagnosticamos? Mediante un examen de sangre en el cual tendremos anticuerpos específicos que vamos a observar. O también mediante una biopsia en la cual se toma un trozo del intestino, lo observamos bajo el microscopio y vamos a ver ciertos daños específicos que pueden estar ocurriendo. Si la persona cumple con estas dos características, anticuerpos en sangre y alteraciones a nivel de la biopsia de intestino, podemos decir que tiene enfermedad celíaca. Estos cuidados que vamos a ver a continuación son específicamente para personas con enfermedad celíaca. Porque alguien que no tiene la biopsia positiva, no tiene anticuerpos positivos en sangre, puede ser que tenga diarrea, estreñimiento, gases e incluso manifestaciones en la piel. Sin embargo, su sensibilidad no es tan alta, yo diría, como para tomar las recomendaciones que les voy a decir a continuación.
Esto que vamos a hablar en los próximos minutos es solamente para el 1% de la población que tiene el diagnóstico de enfermedad celíaca. Estamos hablando, por ejemplo, del lavado de manos, tanto para las personas que están consumiendo los alimentos, así como para los quienes las preparan. Si es que yo estoy manipulando alimentos con gluten, no me lavo las manos adecuadamente y luego hago una contaminación cuando preparo alimentos sin gluten, la persona celíaca definitivamente puede tener manifestaciones en su salud. También cuando se utilizan utensilios en la preparación de los alimentos, yo si sé que cocino para personas con enfermedad celíaca, debo separarlos, debo limpiarlos adecuadamente antes de utilizarlos en alimentos que no contienen otros utensilios, las cucharas, los cuchillos, tenedores, cubiertos. También muchas veces hay errores en la rotulación. Yo puedo equivocarme y decir esto es sin gluten, pero a veces tengo tantos alimentos que puedo confundirme y rotular como sin gluten algo que realmente sí lo contiene. Partículas, como les decía, en el entorno industrial. Si es que yo certifico que mis alimentos son libres de gluten, debo yo utilizar maquinarias distintas, utensilios distintos para la fabricación de los mismos. ¿Sí? Y más utensilios en general. Esto ya podría verse hasta cierto punto exagerado, pero en aquellos que tienen enfermedad celíaca sí es una medida que deberíamos tomar en cuenta. Incluso en otros países donde hay una mayor conciencia sobre este tipo de temas, hay otros productos que son específicamente diseñados para personas con enfermedad celíaca y que algunas personas que tienen el poder adquisitivo y tienen el interés también podrían de pronto consumirlos, pero yo les diría, en aquellos sin enfermedad celíaca no sería tan necesario. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Pasta de dientes. El gluten tiene la característica que le da una esponjosidad a los artículos, en este caso los alimentos, o de cuidado personal. Por lo cual, muchas pastas de dientes pueden contener gluten y en países en mayor nivel de desarrollo hay pastas de dientes sin gluten, jabones sin gluten, shampoos sin gluten, entre otros. ¿Por qué motivo en personas con enfermedad celíaca esto es importante? Porque la piel y la mucosa de la boca de todos modos absorbe los elementos que están en contacto con ellos. Por lo tanto, en ellos sí puede introducirse al cuerpo partículas de gluten que pueden generarles una manifestación negativa. ¿Sí? Exageración en alguien que no tiene enfermedad celíaca, yo sí diría que puede ser una exageración. Cuestión de marketing también, mientras más específicos son los artículos que vendemos, mayor interés habrá por parte de las personas que los necesitan en comprarlos, y también en las personas, entre comillas, noveleras, también puede ser que tengan mayor interés. Sin embargo, si no tiene una enfermedad celíaca, ya sería un tema un poco exagerado, yo diría. Entonces, esto de aquí fue solamente para el 1% de la población, que reitero, cuando tú no tienes enfermedad celíaca, cuando en anticuerpos en sangre, tengo anticuerpos antigliadina, que se llama, y antitransglutaminasa positivos. Número 1. Número 2, en una biopsia, tomo un trozo del intestino, lo veo bajo el microscopio. Si veo unas células llamadas linfocitos, quiere decir que el cuerpo está reaccionando ante el gluten. Por lo tanto, con estos dos criterios yo puedo decir tienes enfermedad celíaca, pero solo es el 1% de la población. Si es que no tengo estos dos criterios, pero de todos modos cuando consumo pan, consumo cerveza, consumo pizza, entre otros, si yo consumo esto y me siento mal, puede que yo tenga una sensibilidad al gluten no celíaca. Sensibilidad no celíaca. ¿Sí? ¿Qué es el gluten? Como les decía, es la combinación de dos proteínas en particular, la gliadina y la gluteína, que cuando se mezclan con agua comienza a formar una matriz que puede darle una elasticidad a los alimentos. ¿Sí? Entonces en la pizza, cuando estamos amasando una pizza, cuando estamos amasando una masa, la característica de la elasticidad está por el gluten. Entonces tenemos la gluteína y la gliadina, que cuando se juntan forman el gluten. Gliadina, gluteína, la cual forma esta matriz elástica, esponjosa, que le da las características al pan, a la pizza, a las masas en general. ¿Sí? Entonces realmente esto es lo que buscamos. El pan nos gusta así, de esta manera esponjoso, pero lamentablemente si es esponjoso contiene gluten. ¿Sí? Entonces ya respondimos la primera pregunta. ¿Qué es el gluten? Es el conjunto de proteínas, gliadina y glutamina, perdón. ¿Qué es una proteína? En sí, nuestro cuerpo está hecho de células. Dependiendo de en qué sitio del cuerpo estemos hablando, la célula tendrá diferente nombre. Si es en el sistema nervioso, le llamaremos neuronas, en el hígado, hepatocitos, en el corazón, miocardiocitos, entre otros, según el sitio donde hablemos. Pero en sí, la célula típica tiene algunas partes, tiene una membrana externa,
tiene un núcleo donde está el código genético o el ADN, tiene organelas, que son como nosotros tenemos órganos como el hígado, los riñones, el estómago. La célula también tiene organelas. Las organelas, el núcleo, la membrana, tienen algunas moléculas, entre ellas las proteínas. ¿Sí? Entonces les muestro algunas imágenes de algunas células, como pueden ser la célula del cerebro, la célula de los huesos también están hechos de células, los cuales contienen también proteínas, las células de la sangre, las células reproductivas, los óvulos y los espermatozoides. Todas estas células necesitan entre sus componentes a las proteínas. ¿Sí? ¿De qué se componen entonces las células humanas? De nutrientes. Hablamos de nutrientes, quiere decir macronutrientes como los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Macro porque son más grandes en relación a los micronutrientes, que son específicamente vitaminas y minerales. Vitaminas y minerales. ¿Sí? Vitaminas de cuáles hablamos: vitamina A, vitamina B, vitamina C, minerales, sodio, magnesio, calcio, potasio, entre otros. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando específicamente de las proteínas. Las proteínas están hechas de aminoácidos. Los aminoácidos son como los legos que van formando las proteínas. Hemos escuchado los aminoácidos esenciales. ¿Cuáles son? Son aquellos que mi cuerpo necesita, pero mi cuerpo no produce. Por lo tanto, obligatoriamente deben venir por medio de la dieta. Hay alimentos muy ricos en aminoácidos esenciales. A estos se les llama que son buenas fuentes de proteínas. Por ejemplo, ¿cuál? La quinoa, el polen de abeja, entre otros. El gluten tiene proteínas, sí, pero no son necesarias. A diferencia de los aminoácidos esenciales, la gliadina y la gluteína no son esenciales. Si yo no las consumo, mi cuerpo no tiene realmente ninguna carencia. Y hablando del gluten como tal, decíamos que el gluten es un conjunto de proteínas, específicamente las gliadinas y las gluteninas. Estas proteínas se juntan y le dan la elasticidad a las harinas, al pan, a las masas. ¿Sí? Entonces, estas proteínas están hechas de péptidos. Los péptidos son conjuntos de aminoácidos, o sea, las proteínas están en nuestras células. ¿Y cómo llegan a las células? Cuando yo me como una carne, lo mastico, lo paso al estómago, lo paso a los intestinos, y toda esta digestión ha convertido que la proteína de la carne se desdoble primero en péptidos, que son cadenas, y luego estos péptidos se desdoblan en aminoácidos. Y ya como aminoácidos en los intestinos, ellos pueden pasar de la luz del intestino a la sangre. Comienza a correr por toda mi sangre y las células lo van captando y lo van formando parte de las propias células. ¿Sí? Estas proteínas, hay muchísimas, innumerables cantidades de proteínas, y las que están en el gluten son las gliadinas y las gluteninas. Y personas sensibles a ellas pueden generar efectos adversos o reacciones adversas. ¿Sí? Entonces tenemos el trigo, tenemos el gluten, que puede estar conformado de diferentes maneras. Se pueden ir armando las proteínas que conforman el gluten, pero también lo que nos mencionaba el compañero, el gluten tiene ciertas moléculas que son similares a opiáceos. Opiáceos quiere decir células que encajan en nuestros receptores celulares y que generan una señal de disminución del dolor. Esto de aquí se sabe que los opiáceos, algunas drogas, pueden tener un potencial adictivo. Entre ellos los efectos es que disminuyen el dolor. Se habla que tanto el dolor físico como el dolor psicológico. De aquí un poco la parte de la adicción. Y que el trigo tiene estas moléculas similares a los opiáceos. Por lo tanto, hay personas que dicen, yo soy panero, pero hasta cierto punto debemos preguntarnos, ¿será que estamos teniendo un efecto por parte de los opiáceos presentes en el trigo? Lo dejamos como un signo de interrogación. Claro. ¿Claro? ¿Sí? ¿De qué hablamos cuando decimos un daño significativo? Pues depende para ti cuántos efectos adversos te causa en tu día a día. En realidad se habla de que el 1% de la población tiene enfermedad celíaca, la versión más severa de la sensibilidad al gluten, y hasta un 15% puede tener sensibilidad al gluten no celíaca, o sea, no tiene anticuerpos en sangre, si le hacen la biopsia no le sale positivo los linfocitos, pero de todos modos él dice, no, yo como pan, me siento mal, tengo diarrea, tengo estreñimiento, la pizza no me va bien, me siento como distraído, con falta de concentración, se me hace un rash en la piel, etcétera, etcétera. ¿Sí? 15% de la población tiene negativo todos los anticuerpos y la biopsia, pero de todos modos se da cuenta que tiene efectos perjudiciales cuando consume el gluten. ¿Sí?
Entonces aquí hablamos de un espectro que va desde alguien que no es sensible, que puede comer pan, puede comer pizza, puede tomar cerveza, no le pasa absolutamente nada. Luego viene una persona que es sensible al gluten, pero no es celíaca. Y finalmente la persona que tiene enfermedad celíaca, que es la versión más severa. ¿Sí? Ahora, hay otras sensibilidades a alimentos que también te pueden generar signos y síntomas similares. Por ejemplo, el intestino irritable, la alergia al trigo, la alergia a la proteína de la leche de vaca, entre otras. Sobre intestino irritable yo tengo mi charla en mi página web, rafaelmartinezmori.com, si desean la pueden ver. ¿Sí? También la intolerancia a la lactosa. Son cuadros clínicos distintos, mecanismos fisiopatológicos distintos, pero la manifestación puede ser la misma. Por eso es que a veces es un misterio diagnóstico y pasan muchos años hasta que alguien dice, no, lo que me pasa a mí es que tengo enfermedad celíaca. Signos y síntomas, los más comunes y los más identificables pueden ser los gastrointestinales: diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, gases, distensión abdominal. ¿Pero por qué hay distensión abdominal? ¿Por qué se infla la barriga? En parte es por la inflamación, porque como les decía, en alguien sensible al gluten, el cuerpo genera citoquinas inflamatorias, y así como si yo me golpeo, se me inflama el sitio donde me golpeo, también si me inflamo los intestinos, se puede distender mi abdomen. Entonces ahí la inflamación producto del consumo de gluten en personas sensibles. Y los signos y síntomas sistémicos, ya es algo mucho más inespecífico. O sea, yo puedo tener dolor de cabeza, dermatitis, rash en la piel, fatiga crónica, falta de concentración, rinitis, sinusitis, neuralgia, fibromialgia, un poco de signos y síntomas que a veces puede ser de muy difícil diagnóstico dar qué es lo que lo está causando. Especialmente cosas específicas como el dolor de cabeza. Si alguien tiene dolor de cabeza, debe acudir a un especialista para descartar alguna cuestión severa que deba ser diagnosticada lo más rápido posible. Sin embargo, si ya lo ha visto un neurólogo, el neurocirujano, ya lo han visto y no saben, no le dan con la respuesta, una opción sería el gluten. Luego que ya se ha descartado otro tipo de condiciones. ¿Sí? Entonces, lo más común en la sensibilidad al gluten no celíaca es la distensión abdominal y el dolor abdominal. También tenemos la diarrea, el dolor en el epigastrio, las náuseas, entre otros. Lo más común es la distensión abdominal y el dolor abdominal. Y en las personas que tienen la versión más severa, la enfermedad celíaca, vemos igual distensión abdominal, anorexia, que es falta de apetito. Anorexia se escucha, la chica que no quiere comer, pero esa es como que la definición coloquial que uno escucha de manera común y corriente. La definición médica de anorexia es no hambre, anorexia. ¿Okay? Entonces, pérdida de apetito. Diarrea crónica, y en niños, si es que uno tiene enfermedad celíaca desde niño, entonces como se le inflaman los intestinos, el intestino no puede absorber nutrientes adecuadamente y el niño no va a poder crecer. Puede ser que un niño genéticamente tenga genes para ser alto, pero como no tuvo todos los nutrientes, se le dio de comer todo, pero como no los pudo absorber, su estatura no llega a ser la que está programada para tener. ¿Sí? Anemia, deficiencia de hierro, osteopenia, que es fallas en la mineralización ósea, lo cual te predispone a fracturas, por ejemplo. ¿Por qué? Asimismo, porque el cuerpo no absorbe los nutrientes necesarios para la fortificación de los huesos. Dolor abdominal recurrente, abortos a repetición y problemas de la fertilidad. Muchas mujeres que tienen dificultades en la fertilidad se descartan todo tipo de manifestaciones o de cuestiones de enfermedades y no dan con la causa. Puede ser una enfermedad celíaca. Baja estatura, alopecia, pérdida de cabello, infertilidad, polineuropatía. En las personas diabéticas hemos escuchado que pierden sensibilidad o tienen sensaciones de hormigueo. Esto en personas diabéticas. Si alguien no es diabético y tiene de todos modos este tipo de polineuropatías, una posibilidad podría ser el gluten. ¿Sí? Yo recomiendo tener un diario, anotar lo que he comido, anotar las manifestaciones, signos y síntomas que he tenido. ¿Qué es un signo y qué es un síntoma? Un signo es algo que yo o el médico puede ver, y un síntoma es algo que la persona siente. Entonces hay un tecnicismo un poco para aclarar, pero en todo caso anotar lo que yo estoy sintiendo, lo que estoy viendo en mi cuerpo, y tratar de identificar de esta manera, es que comí tal cosa y tengo la consecuencia, para poder identificar qué es lo que me está generando. ¿Será la leche? ¿Será el pan? ¿O serán otros alimentos? ¿Sí?
Entonces decíamos que la sensibilidad del gluten es un espectro que va desde que alguien no es sensible, alguien que es sensible pero no es celíaco, y alguien que tiene enfermedad celíaca. Yo puedo hacer exámenes genéticos, los cuales me pueden determinar esta parte del espectro, genes HLA, DQ2 y DQ8. También en las personas que ya tienen enfermedad celíaca como tal, si yo hago un examen de sangre, así como yo puedo marcar en el laboratorio qué es lo que yo quiero, yo puedo marcar anticuerpos antigliadina, antiendomicial, antitransglutaminasa tisular. Si me salen positivos, eso es un criterio diagnóstico de que tengo enfermedad celíaca. Sin embargo, puede salir negativo y de todos modos puedo tener una sensibilidad al gluten. ¿Sí? Anticuerpos. Lo otro es la biopsia, se toma un trozo del intestino, se lo pone en un microscopio y si veo linfocitos, que son un tipo de glóbulo blanco, un tipo de célula defensora, entonces voy a poder decir, es otro criterio de enfermedad celíaca. Y también se ha demostrado que en personas con enfermedades autoinmunes como psoriasis, como eczema, dermatitis, enfermedad de Graves, Hashimoto, también el autismo, son personas a las cuales se ha demostrado que el consumo de gluten puede serles perjudicial. Si es que alguien tiene una enfermedad autoinmune, sí se recomienda disminuir o eliminar el consumo de gluten porque parece que ayuda a disminuir la sintomatología. ¿Sí? ¿Y vitiligo igual? Vitiligo también. En sí, una enfermedad autoinmune es una enfermedad en la cual mi cuerpo se ataca a sí mismo. ¿Qué pasa en la enfermedad autoinmune? El cuerpo dice, en mi páncreas hay células que yo detecto como que fuera algo maligno, algo dañino, y el cuerpo comienza a generar anticuerpos que atacan el páncreas. En la diabetes autoinmune, en la psoriasis, también en las células de la piel, en el vitiligo, las células que producen la melanina, que es la que le da la coloración a la piel. Como los anticuerpos atacan las células que producen la melanina, la piel pierde su color. Entonces todas estas enfermedades se llaman enfermedades autoinmunes, las cuales son particularmente de difícil diagnóstico y tratamiento. Una opción coadyuvante de tratamiento es dejar el gluten. Otra opción en la enfermedad autoinmune son algunos suplementos. Por ejemplo, aquí tenemos por ahí el ácido alfa-lipoico, que es una molécula que se ha demostrado disminuye la sintomatología de enfermedades autoinmunes. Y bueno, hablamos de los signos y síntomas. Signos es algo que yo veo o que alguien externo puede ver, y síntomas es algo que yo siento. ¿Sí? Signos y síntomas: dolor abdominal, gases, distensión, o sea, inflamación abdominal, estreñimiento, diarrea. En personas ya que se acercan más a la enfermedad celíaca, dolor de cabeza, rash cutáneos, dermatitis, aftas bucales, fibromialgia, que es un dolor migratorio, me duele aquí, luego me duele acá, luego me duele acá, nadie sabe por qué es. Una opción es que sea la enfermedad celíaca u otra enfermedad autoinmune. Y ya en las personas que tienen... La migraña puede ser también tolerancia al gluten. Si se descartan otras situaciones, y también depende cuán estrictos nosotros queramos ser con el término migraña. Eso ya es algo de la especialidad neurológica, pero en sí el dolor de cabeza puede ser, si se ha descartado todas las otras opciones, puede ser una sensibilidad al gluten o una enfermedad celíaca. Lo que yo sí quisiera insistir, cuando la persona tiene enfermedad celíaca como tal, hay manifestaciones mucho más graves, o puede haber, como anemia, como abortos a repetición. Incluso se ha descrito cosas de tipo neurológico, como ya son convulsiones, personas con predisposición a enfermedades como la esquizofrenia, incluso se las puede precipitar, enfermedades autoinmunes, incluso la leucemia y otros tipos de cáncer se ha asociado en personas con enfermedad celíaca cuando consumen gluten. Puede ser que esto les aumente el riesgo de estas enfermedades. Enfermedades autoinmunes, psoriasis, lupus, enfermedad de Graves, Hashimoto. En general, una persona con enfermedad celíaca, al consumir el gluten, puede desencadenarle todo este tipo de manifestaciones. ¿Sí? ¿Por qué las personas son sensibles al gluten, algunas de ellas? ¿Cuál es el problema? Realmente, nosotros como Homo sapiens sapiens hemos estado en este planeta por al menos 200.000 años, en nuestra historia evolutiva. ¿Qué quiere decir? Que si un arqueólogo se encuentra un cráneo de hace 200.000 años, él puede decir, por las características anatómicas de este cráneo, podemos decir que este era de un organismo igual a nosotros. Su cerebro era igual. 200.000 años. ¿Qué pasa? Solamente desde los últimos 6.000 a 10.000 años comenzamos con la agricultura y a consumir cereales. La agricultura nos cambió de la vida nómada a la vida estacionada, primero en tribus y luego ya en ciudades y etc.
¿sí? Pero solamente a partir de 6.000 a 10.000 años que se piensa que comenzó la civilización como tal, aunque algunos dicen que comenzó desde antes, pero al menos 6.000 a 10.000 años nosotros podemos decir comenzamos nosotros con la agricultura. O sea que nuestro cuerpo, a lo largo de toda nuestra historia, no estaba acostumbrado a este tipo de alimentos. Y peor aún, solamente durante los últimos 200 años es que hemos comenzado a consumir alimentos procesados o alimentos tanto genéticamente modificados como alimentos seleccionados. ¿Qué quiero decir seleccionados? Yo quiero el pan más esponjoso, el pan más suave, por lo tanto comienzo a plantar solamente el trigo que me da ese pan que yo quiero, o sea, trigo que tenga más gluten. Cada vez planto trigo con más gluten y más gluten, al final lo tendré un trigo especialmente alto en gluten, pero también al cual mucha gente puede ser cada vez más sensible. Incluso hay unos memes en internet que yo he visto comiendo pan por miles de años y recién ahorita todo el mundo dice que tiene sensibilidad al gluten. Pues puede ser que sea cierto, ¿por qué? Porque el pan de hoy no es el mismo que el pan de hace 1.000 o 2.000 años. Entonces aquí una de las claves que quisiera también comunicar. ¿Qué quiere decir si yo tengo intolerancia a la lactosa, soy sensible al gluten? Quiere decir que mi cuerpo no tiene las herramientas para poder digerir y absorber el nutriente al cual yo tengo una sensibilidad. Como que yo quisiera desarmar una radio que tiene tornillos planos con un destornillador tipo estrella. No tengo las enzimas digestivas para poder asimilar estos alimentos. ¿Sí? Entonces, bueno, quisiera, ya estamos llegando a la parte final de la charla, pero quisiera insistir en los puntos clave que son las preguntas que yo les ofrecí aquí. ¿Qué es el gluten? Ya vimos. Es el conjunto de proteínas gliadina y glutamina, las cuales cuando se juntan le dan esta esponjosidad al pan. ¿En quiénes hace daño? En personas con enfermedad celíaca definitivamente sí, 1% de la población. Luego en personas que son sensibles al gluten pero no son celíacos, no tienen anticuerpos positivos en sangre y no tienen la linfocitosis en la biopsia. Sin embargo, ellos se dan cuenta que cuando consumen gluten tienen dolor de cabeza, dolor de barriga, estreñimiento, diarrea. La gran mayoría de personas yo diría que no son ni sensibles ni celíacos. Tal vez puede ser un efecto placebo que también se ha demostrado que existe, que yo pienso que algo me hace bien o pienso que algo puede tener un efecto positivo y de esa manera mi cuerpo lo hace realidad. Ya son mecanismos que algún momento yo voy a dar una charla de eso, pero todavía no es el nombre. ¿Sí? El efecto placebo puede ser. La gran mayoría de personas no tienen ningún problema con el gluten. Sin embargo, tal vez por el tema fitness, por la ola fitness que hay, dicen, no, mi alimentación es gluten free, pero puede que tomen cerveza y tal vez ahí falta un poco de información. En todo caso, es un espectro realmente. ¿Sí? Hay beneficios por dejar de consumirlo solamente si tienes sensibilidad al gluten. Si no tienes sensibilidad al gluten, no hay beneficios. El gluten engorda, depende. Si te inflama el estómago, el sistema gastrointestinal, puede ser que te distienda y que eso se vea como que te está engordando. Pero en realidad el gluten no es que te va a hacer aumentar de peso como tal. Porque ¿qué es el aumento de peso? Principalmente el aumento de grasa corporal. ¿Por qué aumenta uno en grasa? Porque consume más de lo que quema como ejercicio. O sea, si yo como pan, como arroz, como lo que sea, y no hago el suficiente ejercicio, mi cuerpo eso lo guarda como grasa. El gluten en sí no es que fácilmente se te va a guardar como grasa, porque más pesa, el gluten es una proteína y lo que más pesa para guardar como grasa son los carbohidratos. Entonces el gluten como tal no es que te engorda, pero si tienes sensibilidad sí te puede generar inflamación abdominal, lo cual puede parecer como que te está engordando. ¿Cómo sería una dieta gluten free? Depende de cuán estricto yo quiera ser. Si soy celíaco, de verdad tengo que cuidarme hasta con los utensilios de cocina, lavarme bien las manos, consumir productos que tengan una certificación gluten free, porque quiere decir que el arroz no tiene gluten, ¿verdad? Pero si es que se hace en un sitio donde puede caerle partículas de gluten de sembríos que hay alrededor, de todos modos en una persona celíaca le puede generar un efecto negativo. Entonces, ¿cómo sería una dieta gluten free? Si realmente tengo enfermedad celíaca, debo ser extremadamente minucioso. Luego yo puedo ser un poco laxo, sí, soy gluten free, pero tomo cerveza y como pizza. Pues ya queda al criterio de cada persona cuán estricto quiera ser en su tema de gluten free. ¿Sí? Y bueno, les agradezco muchísimo por su atención.